Ya son más de 60 los muertos por las lluvias e inundaciones que golpean a Alemania y Bélgica. Más de 2.500 rescatistas han sido desplegados para responder a esta emergencia que fue calificada de catástrofe por la canciller alemana Angela Merkel. El primer ministro designado del Líbano, Saad Hariri, presentó su renuncia tras 9 meses en el cargo, en los que no logró conformar un gobierno, lo que aumenta la presión en un país sumido en una crisis económica. Cubanos en el exilio salieron a las calles de diferentes ciudades del mundo para sumarse a las históricas protestas que estallaron en la isla en rechazo del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel y para denunciar la represión desproporcionada a los manifestantes. Analizamos la situación en el país caribeño. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto acompañarlos. Comenzamos con todas las noticias del acontecer internacional, con las lluvias e inundaciones en Alemania, que han cobrado la vida de al menos 42 personas, mientras que decenas continúan desaparecidas. La situación es especialmente preocupante en el oeste de ese país, donde los estados de Renania, del norte de Westfalia y Renania-Palatinado se ven duramente afectados. La canciller Angela Merkel se refirió a la tragedia desde Washington, donde se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden. Mi corazón está con todos aquellos que en esta catástrofe perdieron a sus seres queridos o todavía están preocupados por la suerte de las personas que siguen desaparecidas. Incluyó a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, que también han sufrido inundaciones. Y justamente como lo mencionó la canciller alemana, las inundaciones en Bélgica dejan también 18 víctimas mortales. En otras noticias, el primer ministro designado del Líbano, Saad Hariri, anunció su dimisión luego de no haber podido formar un gobierno y tras un desacuerdo con el presidente Michel Aoun. La tensión no cesa en un país con una profunda crisis económica, social y política y tachado de corrupto por la comunidad internacional. El informe es de Natalia Plazas. Líbano no encuentra salida a su estancamiento político. Tras 9 meses de intentar formar un gobierno, el primer ministro designado del país, Saad Hariri, anunció su renuncia. Lo hace después de que el presidente Michel Aoun rechazara su propuesta de un ejecutivo formado con 24 especialistas. Está claro que no podremos llegar a un acuerdo con el presidente. En nuestra reunión le sugerí que se tomara más tiempo para pensarlo si lo necesitaba. Entonces dijo que no podíamos llegar a un acuerdo. Por lo tanto, me disculpo por no poder formar un gobierno. Que Dios ayude al país. Hariri fue designado en octubre con la misión de formar un ejecutivo que hiciera frente a la crisis económica, social, política y sanitaria del país. Una situación agudizada tras la mortal explosión en el puerto de Beirut, que en agosto mató a más de 200 personas y forzó la renuncia del gobierno anterior. La negativa al gabinete se da después de meses de fallidas negociaciones y bloqueos por la repartición de los distintos ministerios entre Hariri, el político sunita más influyente del Líbano, y Aoun, aliado del grupo chiita Hezbollah. La renuncia del líder sunita podría dejar al país en el limbo hasta las elecciones de 2022 y agudizar así su crisis múltiple. Con una devaluación de su moneda local del 90%, el Banco Mundial ha descrito la depresión económica que vive la nación como una de las más graves de la historia moderna. Esta queda entre la espada y la pared, ya que la comunidad internacional ha dicho que no inyectará dinero al país hasta que éste tenga un ejecutivo que impulse profundas reformas anticorrupción. Y decenas de personas, la mayoría de ellos cubanos expatriados, salieron a las calles de diferentes ciudades del mundo para apoyar a las protestas de sus connacionales en La Habana. Las protestas estallaron en rechazo del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel en medio de la crisis económica y también en medio del aumento de los casos de COVID-19 que ha llevado a algunos de los hospitales de la isla al borde del colapso. Para analizar lo que está ocurriendo en Cuba, quiero saludar en este momento a Manuel Cuesta Morua, portavoz del Partido Arco Progresista en Cuba y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Muy buena noche. Le pregunto, ¿cuál es la situación actual de las protestas en la isla y si aún continúan? Y además, ¿qué se sabe de las personas detenidas y cómo es el trato para estas personas que han sido detenidas en el marco de estas protestas? Sí, mira, hay una tensa calma en relación con las protestas ahora, localizadas en algunos barrios del país, en algunas regiones un poco alejadas.
los ciudadanos continúan expresando ese rechazo el día 11 de julio, marcando un antes y un después. Ahora mismo estamos en lo que llamamos una racia de detenciones arbitrarias sin debido proceso a muchos de estos jóvenes que básicamente, y no solo jóvenes, que básicamente participaron de estas manifestaciones. Llegan agentes de la policía a las casas, tocan, no importa la hora, y se llevan violentamente a aquellos que han identificado. Están amenazados de desorden público y en algunos casos amenazados también de vandalismo. Ya la Fiscalía ha dicho con claridad de que van a juzgar entre 3 meses y 20 años a los participantes más activos de estas protestas a lo largo y ancho de Cuba. Ahora, parece que el presidente Díaz-Canel está reaccionando a estas protestas ciudadanas. ¿Se estaría frente a algún tipo de cambio en la isla? Bueno, yo creo que hay lo que llamaríamos un cambio cosmético como reacción al impacto que ha supuesto estas manifestaciones a lo largo del país. Y el régimen, sorprendido en su burbuja con la respuesta ciudadana, pues ha tratado de dar lo que llaman una especie de curita para aliviar un poco la presión de la ciudadanía, sobre todo en materia económica, en materia de necesidades básicas. Y ha autorizado la vieja demanda que había negado, la de que los exiliados pudieran ayudar a sus familias directamente acá. Lo que sucede es que esto no va a satisfacer básicamente a muchos de los que participaron en estas manifestaciones, porque no todos tienen familia en el exterior. De modo que es una curita para tratar de calmar la situación y al mismo tiempo un cambio de retórica que me parece importante, porque lo que había dicho el presidente el día 11 de julio a las 4 de la tarde era constantemente una amenaza al conflicto nacional. Manuel, gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender un poco lo que está ocurriendo entonces en La Habana, Cuba y también en otras ciudades del país. Gracias y buena noche. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, responde de forma satisfactoria al tratamiento clínico al que fue sometido tras diagnosticarle una obstrucción intestinal y podría prescindir de una cirugía. Esto tras ser retirado de un litro de líquido de su estómago. El líder de la ultraderecha brasileña de 66 años fue trasladado a un hospital privado de Sao Paulo tras una complicación en un cuadro intestinal y se encuentra bajo observación médica. Continúa el Festival de Cine de Cannes, un drama de época sobre la fidelidad y una cinta sobre el deseo de la juventud moderna. Probaron su suerte en la competencia. Veamos el informe. Un drama de época sobre la fidelidad y una cinta sobre el deseo de la juventud moderna probaron su suerte en la competencia de Cannes. La directora húngara Ildikó Enyedi presentó ante el jurado de Cannes La historia de mi mujer, una obra maestra tanto por la forma como por el contenido sobre la vida de pareja, la fidelidad y la confianza. Un capitán de marina decide casarse con la primera mujer que pase por la puerta de un restaurante. La suerte recae sobre Lizzie, una rubia exuberante, enigmática y mundana. La película sigue durante varios años a este matrimonio donde se instalan el aburrimiento y las sospechas de infidelidad. I'm no more of a sea dog than you are a wharf rat. Am I right? Los actores Gis Naber y la francesa Léa Seydoux forman una pareja increíble en esta película que se desarrolla en distintas ciudades europeas. El ganador de la Palma de Oro en 2015, Jacques Audiard, regresó a la competencia en Cannes, esta vez con Les Olympiades, un drama sobre las vicisitudes amorosas de 3 jóvenes en la capital francesa. Tu peux mettre ta webcam, on est plus que toutes les deux. Les Olympiades se desarrolla en el barrio del mismo nombre del distrito 13 de París. Sus 3 protagonistas dan rienda suelta a su líbido desbordante. En esta intriga tortuosa, algunos se enamoran, otros prefieren revolotear de flor en flor y otros encuentran su rumbo. Esta película se distingue por una fotografía impecable en blanco y negro y una banda sonora firmada a Ron, uno de los compositores franceses de música electrónica más prodigiosos del momento. Hasta que el informativo continúe con nosotros.